Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día miércoles 13 del mes quinto del año 2026. El día 41 de la cuenta del Sefirot Omer o la cuenta de las gavillas. Hoy le damos orden al orden conforme a las huestes espirituales de los ejércitos celestiales. Millares y millares de ángeles que acampan a nuestro alrededor, ser consciente de lo inconsciente y poder ver lo que ojo no vio y oído escuchó ni subió el corazón del hombre. Todos estos ejércitos celestiales de ángeles que se crean y se mueven a través de la energía que ponemos en movimiento, la emoción. Y por eso para los puros todas las cosas son puras. Hoy tenemos ese tema, los ejércitos celestiales, los escuadrones de los ejércitos celestiales del Dios viviente, que en el común de las personas que solamente perciben lo que ven sus sentidos, sus ojos, y oyen solamente lo de sus oídos, pues no se entiende y parece fantasioso o mágico ese mundo que es más real que el mundo real, el mundo angelical, el mundo emocional, el mundo que debemos de corregir primero y darle el orden divino. Por eso dice el Salmo, dice el rey David, que el Todopoderoso, el Yud-Hei Vau-Hei, el que tú conoces como Dios, es el que ordena nuestros caminos. Entonces siempre habrá un orden para ponerle orden a todo lo que es caos, todo lo que pierde el orden original, y cuando pierde el orden original aparecen en el mundo físico el caos, las enfermedades, los problemas, las dificultades, las confrontaciones, las guerras, y esto alimenta el mundo espiritual que vibra en la frecuencia baja, y entonces allí se crean ejércitos del oponente, lo que se conoce como el adversario o el Hasatan. Hoy, día 41 de la cuenta del Sefirot Omer, cuando ordenamos una cuenta, de la misma manera que el Todopoderoso ordenó contar a los ejércitos de los hijos de Israel, los mayores de 20 años, y los ordenó por escuadrones, por ejércitos, estableciendo una posición estratégica en lo visible, como la intersección de dos triángulos, esto formando un escudo, un estandarte, un emblema, un símbolo que se conoce como el Maguen David, y mal traducido como la estrella de David, porque una estrella es una estrella y un escudo es un escudo. En este caso es el escudo donde revela la posición donde van los levitas, los sacerdotes en el centro, protegidos por todas las huestes espirituales o por todas las 12 tribus. Este escudo de protección es el emblema del rey David, del amoroso. Por eso activa el reino, activa el sacerdocio y activa la santidad. Y por eso esos son los escuadrones de los ejércitos. En el día 41 de la cuenta del Sefirot Omer es la conexión de la conexión, el Yesod del Yesod, el amor del amor, la intimidad de la intimidad. Cuando uno siente que está conectado y que como cuando viene ese momento sagrado de la unión de lo masculino con lo femenino, se siente que aquello que le desea dar vida tiene esa sensación, ese sentimiento de plenitud, entre alegría y gozo, entre felicidad, por haberlo engendrado, por haberlo manifestado, y es allí donde se mueven los ejércitos celestiales. Por eso hoy la gavilla de Yesod se completa con la espiga de Yesod. La conexión es la conexión. Esa conexión es una puerta, y esa puerta dimensional es la puerta de los ejércitos celestiales. Cuando la emoción se convierte en acción, entonces lo hacemos con todo el amor, con todo el aprecio, con toda la seguridad y la certeza, y es allí donde podemos poner por obra esos ejércitos celestiales. El rey David no vio al gigante, el rey David vio los escuadrones de los ejércitos del Dios viviente. Él no vio a Goliat como usualmente se ve en el mundo físico, sino que vio la protección que llevaba. Y precisamente los símbolos de los nombres, que parecen historias pero son códigos,
Goliat quiere decir, o viene de una expresión hebrea que traduce el que despoja. Y ese que te despoja es un gigante que se mueve en la emoción. Cuando tú piensas que no puedes, que no tienes, y que esa deuda es impagable, que esa enfermedad es incurable. Allí te enfrentas a un gigante. Y es donde nosotros debemos de aprender a mover los ejércitos celestiales. Yeshua nos dice, precisamente por allá en el libro de Mateo 26, finalizando el libro del Evangelio de Mateo, en el 53, nos dice que pues vendrían 12 legiones de ángeles, si Él lo quisiera. Pero como todo el tiempo lo estamos moviendo en la intención, pues no lo necesitó, porque estaban asignándonos esa cobertura y ese poder. Por eso cuando se hablan de los ángeles, dicen, no son estos espíritus ministradores puestos al servicio de los que le temen y los defienden. Bueno, esta semana el libro de números, que no son números ni cifras, ese libro se llamó Babimbar, que quiere decir en el desierto o tierra de pastizales. Se inicia haciendo la cuenta de los actos para la guerra, de los que son tenidos en cuenta. Cuando tus oraciones se tienen en cuenta porque son palabra de poder y de fuego, esas llamas o lenguas como de fuego, o en ocasiones representa el granizo para congelar. No son estos, dice el Salmo, los ejércitos de granizo que tengo reservados para el día de la batalla. Entonces, todo esto tiene que ver con los niveles del alma. Ese escudo de guerra, esto pues vienen a ser esas 12, no, ahora ya no son 12 tribus ni 12 meses, sino 12 cualidades espirituales, donde cada uno cumple su rol. Y entonces, si esto podemos hacer la imagen de dos triángulos, uno con el vértice hacia arriba y el otro al contrario. Entonces vemos que el que tiene el vértice al contrario es el problema y la dificultad cuando te genera pobreza, tristeza, desánimo, enfermedad, dolor, sufrimiento. Entonces baja a este mundo de valle de sombra y de muerte. Pero el otro sube porque te conectas con la alegría, con el gozo, con la felicidad. La unión de eso que baja y de lo que sube, la unión entre la tristeza y la alegría, te provoca un estandarte para generar un equilibrio. Y entonces esos dos triángulos entrelazados forman lo que se llama el escudo de David. No la estrella, el escudo, el magén, el estandarte de guerra. En el puro centro de donde iban los levitas, entonces aparece la cobertura sobrenatural de ángeles allí. Aunque tus ojos no lo vean, pues ellos están allí, porque sabes que estás seguro, porque Él es escudo a nuestro alrededor. Entonces, si pensamos nosotros en comida para el animal, eso, pensar, pues viene de allí. La palabra en latín pensar es comida del animal, pensum, o ración o comida para el animal. Y entonces, bueno, allí viene ese mensaje, ese pensamiento que puede alimentar la naturaleza animal o puede nutrir el alma. Y cuando se nutre el alma, se convierte en una ventana. El mejasé, en hebreo la palabra mejasé quiere decir pensamiento y traduce como ventana. Entonces cuando cambiamos los pensamientos, dejamos de comer esa comida animal y empezamos a abrir ventanas proféticas donde vemos el mundo de la eternidad, entonces aparece el efecto del observador. Cuando tú en tu imaginario mental miras esa estrategia de guerra, pues estás acampado, estás allí firme, estás protegido, estás allí protegido por las huestes espirituales o los ejércitos o los escuadrones de los ejércitos del Dios viviente. Entonces, allí es cuando somos tenidos en cuenta. Allí es cuando tu oración ya no es una simple repetición, sino una oración de poder. Porque entras a lo secreto. Lo secreto es porque no lo ven tus ojos. Está oculto. Está oculto a nuestros ojos, pero no a nuestro entendimiento. Entonces, por eso, cuando Jesús nos enseña a orar, dice, bueno, cuando ores, primero entra a tu aposento y en lo secreto. Eso secreto es el Ein Sod. El Ein Sod es el mundo incomprensible o el mundo increado. El mundo donde está todo en estado sustancial o energético. Ese mundo es el mundo angelical, es el mundo emocional. Entonces el Todopoderoso nos diseñó un cuerpo como un traje, como un templo,
y colocó allí nuestra alma, que de acuerdo a ese nivel de conciencia, el alma hace que ese cuerpo funcione y que se desarrolle todo ese potencial que estaba dormido y empieza a percibir esos sentimientos, pensamientos y emociones que a través de palabras se convierten en ejércitos indestructibles. Es por eso que aprendemos a hacer una oración de poder, una oración para que lleve salvación en todo. Y por eso es en el nombre de Yeshua. Yeshua traduce salvación de yo soy, salvación de Yahweh. Entonces, tanto el uno como el otro se convierten en materia. Un pensamiento, que es la comida del animal, y un mejasé, que es la revelación del Todopoderoso a través de su luz. Entonces, mientras el uno enferma el cuerpo y enferma el entorno, el otro lo sana. Y esa es la constante batalla. Entonces, cuando nosotros aprendemos a vivir protegidos como soldados de la milicia del reino de los cielos, pues entendemos por qué el apóstol Pablo por allá le escribe a los Efesios, diciendo que pues armémonos con toda armadura de Elohim, con el escudo de la fe. Ahí el escudo ya no es una estrella, es el magén, porque ese escudo de la fe y con el calzado, con las botas de la besora del evangelio, pues el calzado es estar comprometido, y estamos comprometidos con la sintonía de estos millares y millares de ángeles. Y por eso cuando empezamos a declarar 3 veces santo, entonces hay una corte angelical que todo el tiempo está diciendo santo, santo, santo. Allí atraemos como imán todas aquellas huestes espirituales que vienen a proteger y a cuidar lo que tú ya eres. Entonces, en ese estado de ser es apto para la guerra y es contado. Por eso tenían 20 años. Debería de tener 20 años, porque 10 más 10 son 20, porque si tienes 10 emanaciones divinas y las pones por obra, allí te conviertes en apto para la guerra. Entonces ahora podemos salir al desierto y no a pasar necesidades, sino a cruzarlo, a pasarlo y a entrar, conquistar y habitar la tierra prometida. Todos estos símbolos metafóricos de lo que realmente somos y de lo que realmente vivimos, pues allí nos tienen en cuenta. Ser contado es tenido en cuenta. Es cuando tus oraciones son tenidas en cuenta. Por eso hay que tener una bandera, hay que tener un propósito. Y se le asigna un lugar en la estructura angelical. O sea que, ¿para qué sirve salir a un desierto sin bandera? ¿Para qué te vas a enfrentar a un problema en lo físico si no llevas el estandarte de guerra? La insignia de un lugar, de una estructura, de una compañía de millares y millares de ángeles. Por eso, donde quiera que te encuentres, estás cumpliendo un rol, una función, para destruir o para construir, para iluminar o para oscurecer. Eso es de acuerdo a los niveles de conciencia. Esos son los niveles de los mundos superiores, de los niveles del alma. Bueno, porque de la manera que fuimos creados, cuando el Todopoderoso dijo, creó al hombre, formó al hombre, hizo al hombre, entonces aparece el mundo creativo, el mundo formativo y el mundo de la acción. Creó, formó e hizo. Son 3 palabras diferentes. Ese es el Olam Briat, ese es el Olam Yesirá y ese es el Olam Asher, si lo llevamos al hebreo. Entonces allí sí podemos marcar una gran diferencia de esos mundos superiores que vienen de la emanación divina, del mundo del Atsilut. Entonces ahora ya toma forma, porque esos 3 más el mundo del Atsilut es el Yod Hei Vav Hei. Entonces ya no es un nombre, es una estructura. Y por eso cuando desde esa estructura movemos los ejércitos celestiales, aparece la salvación. Eso en hebreo se conoce como Yeshua. Por eso dice, hay un solo nombre dado a los hombres, en el cual se dobla toda rodilla, porque se replica pues el carácter divino, con palabras bien dichas y con entendimiento pleno de lo que estamos moviendo a través de nuestros dichos, a través de nuestras palabras.
Entonces, pues eso es lo que marca la diferencia entre el carácter humano conectado con lo divino y el carácter humano conectado con el animal. Entonces ya cuando rectificamos esa emoción, vemos los ejércitos celestiales, ya el zoo, animal, diaco o rueda no afecta nuestro mundo ni nuestras acciones, porque simplemente hemos tomado control. La toma de ese control tiene un orden, y por eso esa reparación de la conexión de esas emanaciones divinas o de ese camino de la luz para que se disuelvan las tinieblas y puedas volver a ver el sol, o sea, resolver. Re es volver y sol y ver es volver a ver. Entonces, resolver un problema es volver a ver la luz del sol para que ilumine nuestros caminos. Entonces allí aparece una conexión. De esa desconexión, entonces nos podemos enfrentar a cualquier caos. Todos los bloqueos están en el mundo emocional, lo que en el hebreo se conoce como el Zairampin, como el rostro pequeño, como la emoción, esas 6 emanaciones emocionales. Esto fue la forma de cómo se fragmentó la única emoción, la emoción del amor. Entender qué es el amor, entender que la percepción de lo que es amor es distinta a lo que teníamos, que no es una pasión por alguien, es una emanación que fluye como ríos de agua de vida, porque si Dios es amor y Él es vida, pues tiene que fluir vida y no muerte. Por eso, pues allí viene esos secretos del alma. Antes de hablar, vamos a mirar desde la mente del Creador, desde la mente de un rabino hebreo, de un rabino judío como Yeshua. Entonces, pues allí necesitamos definir qué es el alma humana. No se puede ir desde lo material a lo espiritual. Tiene que irse, debe de ser de lo contrario, de lo denso a lo sutil, o es de lo material a lo espiritual. Hay que ir de lo sutil a lo denso, o sea, de lo espiritual a lo material. Por eso es como en ese trance de ir de lo espiritual a lo material es donde aparecen los distintos niveles del alma. El alma con naturaleza animal, el alma espiritual, el alma intelectual, el alma de vida y el alma en unidad. Esa unidad es la que nace desde lo sutil, desde lo espiritual, porque allí todo es uno. Como ese espíritu, como esa energía no ocupa tiempo y espacio, entonces allí todo es una unidad. Y esa unidad la traemos a la vida. Y esa vida la traemos a los intelectos divinos, a la manera de cómo se trae vida a este mundo. Y esa vida a este mundo se trae a través del espíritu, y ese espíritu se le da forma. Esto ya no es un espíritu animal, sino un espíritu conectado con lo divino. Es allí donde la naturaleza animal del humano se transforma a la naturaleza humana conectada con lo divino. Bueno, volver a conectar esa desconexión es armar el estandarte de guerra, el escudo que se conoce como el Maguen David. Entonces, bueno, pues para eso vienen propósitos divinos. Hay de pronto sentimientos de tristeza, de desánimo, de derrota. Esto hace que nuestros niveles de frecuencia bajen, y siempre bajan en forma de triada, en forma de un triángulo. Cuando bajamos a ese lugar más bajo, es allí donde solo nos corresponde subir. Y es cuando uno recuerda que cometió cualquier cantidad de errores que lo llevaron a estar en ese estado de ser, de tristeza, de desánimo y de derrota. Ahora, como depende de mí, porque ya no depende del mundo exterior, sino de lo que siente en el interior, pues me voy a sentir feliz, dichoso, alegre, y adentro, en la mente y en el corazón, empieza a emerger hacia arriba ese triángulo, que es el mismo que baja, el mismo que sube, formando allí el estandarte del escudo de guerra que se conoce como el Maguen David o la estrella de David. Bueno, en otras ocasiones lo hemos explicado, pero es muy importante por lo menos que cada persona entienda de qué se trata esas estructuras de guerra. Quizás puedas estar seguro
pero esos seguros pueden ser religiosos o está confiado en los ángeles que no te das cuenta que no son ángeles que llevan el orden divino, sino pues imágenes que hemos creado deliberadamente y que después se vienen en nuestra contra. Allí viene la inseguridad. Entonces, pues de pronto te puedes sentir seguro o inseguro, pero ninguna de las dos te trae libertad. La libertad aparece cuando conoces la verdad, cómo se crea la atmósfera angelical. Y para eso se requiere tener intelectos divinos, el Neshama. Por eso dice el Salmo que el Todopoderoso es el que ordena nuestros caminos. Y entonces se requiere pues aplicar ese estado de ser como de vasija, que ahora ya aparece pues como una forma conoidal, como un cono, y atrae todo, ¿cierto? Y llega como al alimento del niño en el vientre, que es por el ombligo, y llega el cordón umbilical. De allí nosotros vemos que desde ese cordón umbilical una arista de ese triángulo representa la pierna derecha y otra la pierna izquierda. Allí se forma ese triángulo, que es el que aterriza en el piso, donde pone la planta de tus pies. Entonces, cuando por el cordón umbilical te alimentas del maná, de la luz, de la palabra, entonces esa triada se eleva, porque ya desaparece la tristeza, el desánimo, la derrota, se eleva y entonces se forma en el aire ese emblema del estandarte de guerra del escudo de David. Note, no es estrella, es escudo, Magén. Entonces, pues ese nivel mental pues, extrae la información que tiene esa naturaleza animal y le pone la información intelectual. Y es allí donde la vida de la persona cambia total y definitivamente, porque ya no está en el nivel de animal, sino que está en el nivel espiritual, el nivel de los intelectos divinos, y pasa a ese nivel de vida. En ese nivel de vida es que viene el nivel de la unidad, el nivel del Mesías. Entonces, bueno, teniendo esa pequeña explicación de cosas que pueden ser quizás en alguna ocasión muy profundas, pero las convertimos en algo muy sencillo, en algo muy práctico, pues allí podemos destapar esa información que estaba oculta y entrar a ese mundo de la unidad, ese mundo de la verdad. Bueno, ese mundo en el cual podemos mover los ejércitos celestiales. Recuerda, el rey David no vio al gigante. El rey David no representa a un rey que gobierna o que gobernó. El rey David representa el carácter de su nombre. David quiere decir amoroso. Cuando nosotros enfrentamos cualquier dificultad desde el amor, entonces nuestro corazón es conforme el corazón del Eterno, porque Él es amor. Y entonces eso que emite, eso que palpita, es desde el amor, es desde la misericordia, es desde hacer el bien, es desde volver a la emanación divina, y ese corazón amoroso es el que mueve los ejércitos celestiales. Ese corazón amoroso es el que nos permite mirar al gigante, no como gigante, sino como la oportunidad de poner en práctica los ejércitos celestiales del Dios viviente. Que tengas una buena mañana